Buenos días, muchas gracias por el espacio y la invitación. Bueno, el artículo se titula ¿Por qué Panamá? Y trata de entender, uno, la reacción interna dentro de Panamá sobre todos estos escándalos que ciertamente tienen una dimensión más bien internacional y global, y los titulares y muchas de las investigaciones por la naturaleza del periodismo investigativo y digamos como el interés que hay en las personas acerca de muchas de estas personalidades se enfocan en personas, como mencionaron al inicio, expresidentes latinoamericanos y de otras regiones y líderes políticos y personas de alto perfil. Sin embargo, a mí me interesa entender este tema desde una perspectiva un poco más macro y si se quiere, un poco despersonalizada, ¿no? Entender esto como un proceso global del cual Panamá es parte, ¿no? Esto atañe a Panamá porque uno de los bufetes que está involucrado en esto es un bufete panameño y tenemos la experiencia de que hace 5 años se dio otra investigación y estas investigaciones no han parado, dicho sea de paso, ¿no? Cada año ha habido por lo menos una gran investigación basada en filtraciones de diferentes documentos legales que apuntan a un retrato de este esquema, esta economía política internacional paralela en la que pues, quienes tienen los recursos para hacerlo mueven el capital y dinero a diferentes jurisdicciones para escapar de la recaudación fiscal de sus respectivos países, ¿no? Entonces Panamá juega un rol en todo esto. Ahora, a mí lo que me interesa, digamos, como con el título y con el mismo artículo es cómo se entiende desde Panamá esto, ¿no? Cuando pasó lo de los Panama Papers, esto se interpretó como un ataque a Panamá, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención eso. Yo no estaba en Panamá en ese momento, estaba estudiando afuera, pero me llamó la atención cómo fue una respuesta, pienso yo, un poco como solipsística o ensimismada, ¿no? Decir que nos están atacando nuestro modelo, cuando realmente Panamá es parte de un ecosistema offshore mucho más amplio, ¿no? Lo que la historiadora Vanessa Ogle llama un archipiélago capitalista, ¿no? De diferentes jurisdicciones pequeñas, de estas diferentes islas, ¿no? Y me refiero a islas no en el sentido geográfico, sino de estos pequeños espacios jurídicos que se van formando a lo largo del mundo, Hong Kong, Singapur, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, pero también Delaware, Dakota del Sur, en Wyoming, en Estados Unidos, Suiza, Luxemburgo y Liechtenstein en Europa. Es decir, que no es solo Panamá, pero se interpretó al interno como un ataque a la soberanía y la identidad nacional de Panamá, con argumentos de que es precisamente estos servicios que caracterizan nuestra economía, ¿no? Supuestamente, ya que vemos que los servicios offshore no contemplan ni siquiera el 1% de la economía panameña. Sin embargo, se ve como fuertemente vinculado a la identidad y marca país hacia sí misma, ¿no? Y hacia el resto del mundo. ¿Por qué ese no debe ser el enfoque, Juan Diego, el enfoque nacionalista? Bueno, el enfoque nacionalista, primero que nada, no debe ser porque esto no es un ataque contra Panamá, ¿no? Es una investigación periodística que trata de develar un proceso mucho más grande que Panamá, ¿no? Que tiene que ver con que luego de la crisis de 2008, aunque todo el tema offshore es mucho más viejo, se remonta hacia finales del siglo XIX, cuando se da la crisis de 2008, la crisis financiera, que luego más o menos 2010, 2011, comienza a pegar con mucho más fuerza en Europa. Esto fuerza a los países a tener que financiar las arcas del Estado, y esto se hace por medio de la tributación, por medio de los impuestos. Entonces, a lo largo de mucho tiempo, grandes riquezas en estos países, en los países desarrollados, y inclusive los países de lo que llamamos el sur global, sacan las riquezas generadas en estas jurisdicciones, en estos estados, gracias también en parte al Estado, y las mueven a jurisdicciones con tasas impositivas mucho más bajas, escapando entonces esa financiación del Estado. Entonces, es en parte una cosa, la investigación acerca de cómo estos sistemas offshore son usados legalmente para fines que son
pues legales, pero que son, digamos, políticos y uno puede tener una opinión al respecto, como es la elusión fiscal o, digamos, como evitar pagar impuestos en las jurisdicciones que se debe para financiar lo público y lo que es de todos, pero también para temas ilegales como el financiamiento del terrorismo, el narcotráfico, el lavado de dinero y otros factores. Y entonces eso en Panamá tienen que importar, pues no porque, y hay lecturas un poco, me parece, mezquinas, sobre que a Panamá no le debe importar o no es problema de Panamá si los otros países no pueden controlar quién paga o no los impuestos. No se trata acerca de eso, porque eso sería quizás un argumento si Panamá no fuera uno de los países con peor recaudación fiscal en América Latina, con mayor desigualdad en el mundo, a pesar de haber sido uno de los países con mayor riqueza, mayor crecimiento, perdón, con mayor crecimiento económico en la última década. Entonces, es más una conversación sobre nacionalismo y más una conversación acerca de lo público, acerca del el rol del Estado y acerca de cómo las arquitecturas jurídicas y financieras son utilizadas para fines ajenos a lo público. Hola Juan Diego, es Alexandra, buenos días. Mucho gusto, buenos días. Hola, yo justo veía, y me voy por esa misma línea, porque justo veía un escrito del 2013 del doctor Carlos Barzallo, 2013, y estamos con los mismos planteamientos, y él se refería, y lo cito directamente, que el debate se ha llevado al terreno del nacionalismo, con un maniqueo de organismos internacionales malos contra Panamá bueno, y todo panameño tiene el deber de defender a Panamá, y el que no lo hace prácticamente no quiere a su país. Un argumento simplista, ofensivo y que no aporta. Y lo uno con el artículo que usted escribió en Concolón, en donde dice que son más de 100 jurisdicciones offshore en todo el mundo las que contribuyen, y uso el contribuyen enormemente en la desigualdad de las riquezas, porque aquí hemos querido también el otro punto tan simple, decir si es legal o no es legal, cuando también hay un tema ético y moral definitivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugamos todos esos factores? Sí, parte del asunto allí, y concuerdo mucho con lo que dice el profesor Barzallo, y he leído ese texto y en efecto es muy bueno, y él es una persona que ha estado muy involucrada con todo esto y una referencia, ¿no? Yo creo que hay un tema ahí que es, que yo lo planteo brevemente en el artículo, pero yo creo que hay que considerarlo bastante, que es que la opinión pública en Panamá está cuenta con una sobrerepresentación de los abogados, ¿no? En Panamá es uno de los países con más abogados per cápita. Nosotros tenemos casi 28.000 abogados para un país de 4 millones de habitantes. Eso es altísimo, ¿no? Y eso pues tiene su historia, ¿no? Y el crecimiento, digamos, del derecho como disciplina es algo que debe estudiarse en conjunto con, por ejemplo, cómo, digamos, para estos temas y para muchos otros temas de interés nacional e internacional, digamos, hay una sobrerepresentación de los abogados, y eso influye en cómo entonces se enmarcan los problemas como asuntos de legalidad o no legalidad, y como podemos ver el tema de los paraísos fiscales, de las jurisdicciones offshore y demás, se pueden ver desde otras perspectivas como la historia, la antropología, la sociología y la ciencia política, que es mi especialidad. Y ahí lo que yo diría también es que no hay que negar que hay dobles estándares internacionales, ¿no? Panamá es evidentemente un país pequeño que no puede competir con, por ejemplo, Estados Unidos, que es el paraíso fiscal más grande del mundo, ¿no? Y tiene jurisdicciones como Wyoming, como Nevada, como Delaware, como Dakota del Sur, donde se venden también sociedades offshore, ¿no? Pero porque ellos no están en las listas. Bueno, ahí hay un tema, evidentemente, de que las listas, todo este tema de listas son cuestiones políticas, ¿no? Es una cuestión acerca de cómo la comunidad internacional coopera entre sí, y hay desigualdad entre países. Panamá es un país pequeño y Estados Unidos es un país grande, pero también hay temas no solo si se tienen estas sociedades o estas jurisdicciones, sino cómo los sistemas de justicia operan si estas leyes se rompen o no, ¿no? Entonces, también lo que pasa en Estados Unidos es que en Estados Unidos de por sí tiene una tasa muy baja de recaudación, ¿no? Las grandes corporaciones en Estados Unidos pagan muy pocos impuestos, si no es que la sacan
de esa misma jurisdicción, como es el caso de Apple, que está en Irlanda y casi no paga impuestos. Irlanda también siendo un centro offshore muy grande. Entonces, esa es una conversación que hay que tener, pero no porque uno haga una cosa, significa que uno también pueda hacerla cuando es algo que, como hemos visto como se ha documentado en diferentes estudios, es algo que es perjudicial para digamos, de todos los temas que están relacionados con la desigualdad, la justicia tributaria, la democracia, no solo en Panamá, sino a nivel mundial. Y hay un aspecto interesante del artículo, Juan Diego, que dice, en 2016, cuando se publicaron los Panama Papers, el sector de sociedades offshore ni siquiera constituía el 1% de la economía nacional. Y en otro aspecto, usted también decía, quienes más ganan son los que menos pagan impuestos y son las voces con ecos más poderosos. Y hace un instante escuchábamos a Rodrigo Noriega decir que estas firmas de abogados quizás son estos ecos muy poderosos, ¿no? Que ponen presidentes, ponen ministros, es decir, seguimos secuestrados bajo un mismo sistema no dispuesto a cambiar. Sí, no, y por eso yo es lo que me refiero a esa sobrerepresentación, no solo en la opinión pública, sino también está relacionado también con la política, y ahí entran aspectos de los que no voy a entrar en mucho detalle, pero que son discusiones legítimas acerca de cómo uno, en primer lugar, se setea la agenda, ¿no? Y ahí tienen que ver, por ejemplo, los medios de comunicación, las regulaciones a ellos, cómo entran los discursos en la opinión pública, pero también aspectos electorales como el financiamiento de las campañas políticas y cómo eso está relacionado con luego las políticas públicas que los diferentes gobiernos de diferentes partidos ejercen, ¿no? Y ahí entonces, con lo que digamos yo trato de cerrar un poco el artículo es que a mí me ha llamado mucho la atención que sí me parece que ha habido un giro importante en la opinión pública en comparación de cuando pasaron los Panama Papers en 2016, obviamente ahí era mucho más explícitamente el nombre de Panamá en juego, versus los Pandora Papers ahora, ¿no? Y ahí lo que yo pienso es que falta la constitución de actores políticos que pongan estos temas sobre la mesa como temas importantes a discutir, como problemas en sí, para que democráticamente, lejos de la arena de la tecnocracia, donde están solamente los expertos que no han sido, digamos, electos por nadie, pero tienen inputs muy valiosos, la gente tenga un derecho a decidir sobre cuál es la identidad de Panamá ante sí misma y cuál es el rol de Panamá en el sistema global. Y en ese sentido, ¿cómo evalúa usted la reacción del gobierno panameño a estas publicaciones? Bueno, el Estado panameño, y prefiero hablar de Estado más que gobierno, porque aquí en Panamá ha habido una larga trayectoria desde el Estado tratar de estar en línea con las exigencias de estas diferentes entidades, estos organismos internacionales, inclusive mucho antes desde los Panama Papers, ¿no? Entonces, eso es algo que yo creo que hay que reconocer, digamos, como que no es que Panamá no ha querido hacer nada al respecto, ese no es el caso, pero evidentemente todavía quedan cosas por hacer, ¿no? Y Panamá, pues el Estado tiene un interés, y lo ha tenido por lo menos de los Panama Papers, en limpiar su imagen internacional, pero también ha sido, recuerdo cuando pasó lo de los Panama Papers, ministros y otras personalidades públicas afirmaban que, bueno, desde hace mucho tiempo los servicios offshore han estado, inclusive desde la baja, desde por lo menos 2008 han estado bajando, y no representan ni siquiera el 1% de la economía, y quizás un poco más si se cuentan cuestiones accesorias, pero yo creo que es hora de Panamá contemplar esto, digamos, reflexionar acerca de esto políticamente, y cuál es la cara que quiere dar al mundo. Y en ese sentido, mi siguiente pregunta, usted dice que el efecto económico directo de los Panama Papers sobre la economía nacional fue insignificante por un cálculo simple. El sector de las sociedades offshore, lo que usted dice, ni siquiera constituía el 1% de la torta, y sí hay un impacto reputacional, sin duda alguna, pero es por una actividad que no beneficia a la mayoría de las personas. Si tuviéramos que hacer una comparación del efecto reputacional entre Panama Papers y Pandora Papers, ¿cuál diría usted que va a ser?
Yo creo que ahí, digamos, como que hay que verlo, es importante ver estas cosas en perspectiva histórica, ¿no? La reputación de Panamá siempre ha sido algo con lo que el país en aspectos internacionales ha tenido que fraguar, y no viene desde los Panama Papers, ¿no? Hay que recordar a finales del siglo XIX, cuando se estaba dando la construcción del canal francés en Panamá, con Ferdinand de Lesseps, hubo un gran escándalo de corrupción en cuanto a eso era pertinente, y ese escándalo se conoció como el Affaire Panamá, ¿no? El Affaire Panamá, tanto que en Francia hacer un Panamá, digamos, como que, y en esos tiempos eso ya ha dejado de ser así, ya no se utiliza ese término, pero era como para catalogado como un escándalo o un error, cuando alguien hacía eso era un Panamá. Entonces, Panamá, digamos, como que siempre ha luchado un poco con esa reputación, pero eso no es una reputación a la cual han contribuido pues las personas comunes y corrientes, ni usted ni yo, sino ha sido un sector muy minoritario, pero que ha tenido una influencia política y nacional muy fuerte, a pesar de su poca contribución a la economía. Y el efecto económico, como bien mencionaba, no era solo eso, sino que en los trimestres seguidos a los Panama Papers, la inversión extranjera pues no bajó, y me parece inclusive hasta que subió. Así que pues el costo es reputacional, y recordemos también en los años 80, todas las vinculaciones con el narcotráfico del sistema bancario panameño. Son cosas que han ido, digamos, como a lo largo del tiempo, y es algo que ayuda a poner en perspectiva este último escándalo sobre el sistema financiero y bancario panameño. Todavía no lo podemos medir, entonces. Es muy prematuro para decir. Sí, es que yo creo que eso no es necesariamente cuantificable, o sea, es una cuestión es más cualitativo, o sea, es como decir, es las percepciones sobre este tema, y habría que hacer, por ejemplo, en la forma en que sí se puede cuantificar digamos, entrevistar a la gente, hacer encuestas sobre cuál ha sido, qué piensan las personas sobre esto, pero al final del día esto es más allá de Panamá, más allá de personalidades de algún u otro país, tanto de Panamá como de afuera, y es más entender cómo un sistema se forma y a qué se presta ese sistema. Porque el problema no son las sociedades, porque las sociedades pueden ser muy legítimas. El tema es que también hemos llegado a un punto casi que de satanizar las sociedades, cuando creo que no era el propósito inicial. Me refiero a que si los abogados saben qué sociedades están construyendo, quiénes son sus clientes, quién es el beneficiario final, los fondos que se manejan, de dónde provienen, allí se está, digamos, siguiendo las reglas. El problema es cuando se prestan o puede haber algún tipo de complicidad para temas o de evasión de impuestos o de corrupción, porque lo que se ha visto en las publicaciones internacionales tiene que ver mucho con temas de corrupción, ¿no? Y hay un tema que también, una pregunta, Juan Diego, que quedó también en el artículo, un poco en el aire, me parece a mí, dice, ¿cómo pudo avanzar la conformación de un sistema diseñado para evadir cualquier control y así garantizar privilegios como no pagar impuestos o esconder dinero mal habido o dudoso a millonarios del mundo? Yo creo que esa es parte de la interrogante que queda en el ambiente, Juan Diego. ¿Cómo Sí, no, pudo avanzar esto? a ver, este es un sistema que se remonta a hace más de un siglo, ¿no? Esto tiene muchos años, y no solo en Panamá. La conformación de estos ecosistemas viene desde los tiempos de los imperios, ¿no? El imperio británico, los imperios, digamos, europeos, que tenían colonias, y estas colonias también eran una serie de jurisdicciones. Entonces, como no había internet, como estamos comunicándonos ahora mismo, no había radio, no había teléfono como lo conocemos ahora, era más fácil mantener la opacidad. Entonces, las grandes riquezas intergeneracionales que se formaban en estos imperios, por un lado, pues podían esconder dinero de la recaudación de estos primeros estados nacionales europeos en las colonias, lejos de la metrópolis, pero en la medida en que por un lado, se genera este capitalismo de bienestar, estos estados de bienestar en el periodo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ya entrado el siglo XX, donde el Estado logra intervenir de una manera mucho más fuerte y eficiente en la economía, por lo que eso implica cobrar impuestos, que es lo que está en el centro de todo esto, cobrar los impuestos que se deben,
Pero por otro lado, estas viejas colonias se van convirtiendo a su lado, por su parte, en estados nacionales, ¿no? Como por ejemplo las Antillas en el Caribe, ¿no? Como Bermudas, Barbados, que son países, digamos, nacionales, son estados nacionales, pero eran parte de la colonia británica, Singapur, Hong Kong, etcétera, ¿no? Y Panamá entra dentro de ese rol, ¿no? Hay que recordar que nuestra ley de sociedades anónimas está basada en la ley de sociedades anónimas de Delaware, ¿no? Es casi un Xerox. De 1927, ¿no? De 1927, correcto. Entonces, en esa ola, en ese contexto que se forma esto, y el crecimiento de estos estados, digamos, como que no es que incentivó, pero le dio la excusa a las grandes riquezas multinacionales y globales a esconder el dinero lejos de la recaudación y las cargas impositivas de estos países que estaban siendo utilizadas para alimentar políticas nacionales universales como sistemas de salud, seguridad social, sistemas educativos públicos, que son los que en gran medida permitieron a estos países lograr tasas de desarrollo importantísimas luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando el continente europeo se vio tan devastado, ¿no? Entonces, ese es cómo se da este proceso de cómo se va anquilosando en el tiempo esos privilegios, ¿no? De personas que sienten que no le deben al Estado, que sienten que pueden sacar dinero de sus respectivos países, ¿no? Y no pagar los impuestos debidos a sus respectivas jurisdicciones. Y Juan Diego, de todo este contexto histórico que nos acabas de narrar sobre cuáles son los orígenes de toda esta situación que hoy nos desemboca en escándalos como estos, antes era más fácil mantener la opacidad, parece que todavía, ¿no? Todavía sigue siendo. Y hay una última frase del artículo suyo: somos los campeones del ombliguismo mundial. Eso me pareció también muy interesante. Una última reflexión para entonces dar paso acá a lo que continúa en el noticiero. Sí, nuevamente, al hablar de eso era referirse a ese ensimismamiento en el discurso que hubo por parte de muchos actores vinculados a esto. Y yo creo que no necesariamente de la población en general, porque esto es lo que está muy alejado de la población en general, ¿no? La población en general está preocupada por otras cosas, ¿no? Como por ejemplo el desempleo, la desigualdad, la canasta básica, ¿no? Y que son preocupaciones que son las verdaderas preocupaciones, las verdaderas demandas sociales, ¿no? Esto fue un sector que se vio muy afectado, que se ganaba el pan con esto, en buena medida, que quiso hacer ver como un problema nacional un problema sectorial, ¿no? Bien, gracias. Cuando no necesariamente lo era. Gracias, Juan Diego Alvarado, por compartir ese artículo y desmenuzarlo un poquito para entender mejor lo que está ocurriendo. Hemos abordado el tema aquí en Radio Panamá desde el inicio de lo que fueron las publicaciones el domingo, de los Pandora Papers, y siempre es interesante, Alexandra, contar con nuevas voces jóvenes, de personas que siguen estos temas delicados que competen al país y que pues tienen una opinión muy oportuna, muy certera y muy interesante. Gracias, Juan Diego, por haber estado acá, y te queremos comprometer también para futuras ocasiones para que nos hagas algunos análisis de temas del momento. ¿Te parece? Muchísimas gracias, estoy siempre a la disposición.